Es un gusto, un honor estar aquí en la universidad, participando en un acto que me parece importante, y me sumo a las palabras del rector. Muchos de los recuerdos que van a salir aquí, porque le voy a tirar de la lengua a Joaquín, nos van a devolver a una universidad que fue el centro de la rebeldía, de la protesta, de la lucha contra la dictadura, de la agitación que necesita una sociedad para oponerse a la injusticia. Y todos los que quieren convertir la universidad en un centro burocrático apartado de la vida, donde el saber se reduce a saber poner una nota al pie de página o a elegir la revista que considere el ministerio para que te califique en un artículo, se están equivocando y están cometiendo una agresión, me parece a mí, no solo contra la verdadera idea de lo que es el saber y de lo que es la enseñanza, sino contra los fundamentos de una sociedad democrática. Y en ese sentido, como universitario, yo entré en la Universidad de Granada a mitad de los años 70 como alumno y soy profesor desde el año 1981, pues como universitario reivindico una enseñanza donde el saber, la experiencia humana, no tengan nada que ver con la tecnocracia, sino que tengan que ver con la libertad y el conocimiento compartido para hacer avanzar por buen rumbo la sociedad que debemos construir. Y empiezo con mi propia presentación de Joaquín Sabina, con un soneto que escribí para prologar su primera antología de sonetos, que tituló Ciento volando de 14. Así presentaba yo a Joaquín entonces. Vive 500 noches en un día. Se disfraza de rayo y de pregunta. Enciende al elegir con quién se junta la sombra de una mala compañía. No admite su mester de juglaría más balazo que el sol cuando despunta. Siempre pone un soneto donde apunta con el rifle de la melancolía. Por sus canciones cruzan las ciudades, las historias de amor, las soledades, los malditos de buenos sentimientos. Baudelaire con guitarra madrileña, Joaquín Sabina escribe lo que sueña en la rosa canalla de los vientos. Esa es... Bueno. Y Joaquín, decía el rector que estás en tu tierra y yo no sé si la gente de Baeza y de Úbeda han dado un respingo, porque cuando yo te he preguntado por tus recuerdos infantiles, enseguida ha aflorado una rivalidad tremenda entre Úbeda y Baeza. Los de Baeza miran muy mal a Úbeda y los de Úbeda miran muy mal a Baeza, ¿no? E incluso hay alguna anécdota deportiva que a mí me ha hecho gracia. Bueno, es la vieja historia de dos pueblos que se parecen demasiado y viven un poco de espalda. Es casi Montescos y Capuletos en cateto, ¿no? La anécdota deportiva es, yo debía tener 12 o 13 años, yo no era muy futbolero ni nada parecido y el Úbeda era un equipo que no merecía ni siquiera ultrasures. Pero yo no sé por qué me llevaron al campo y jugaba un Baeza, el Baeza debía estar en 7ª o 8ª división y el Úbeda peor, y era un partido amistoso, lo que no impidió que una banda de paisanos, queridos paisanos míos, llevaran una pancarta maravillosa que decía: los ubetenses saludamos a todos los forasteros menos a los de Baeza. Hay palabras, ¿no? Los de Baeza son bambollas y los de Úbeda bacines, ¿no? Y para mí el caminito ese precioso que recorrí ayer después de muchos años, para mí siempre ha sido el camino de Machado y siempre lo he visto con
Los ojos tristes de Machado. Y creo que ese camino une más que separa, y esta universidad va a unir todavía más, como debe unir las universidades. Yo me siento muy abrumado, desde luego completamente fuera de lugar. Si llevo sombrero no es por descortesía, sino para quitármelo cuando Luis lea otro poema. Porque si el rector es magnífico de pleno derecho, Luis es un poeta cojonudo. Bueno, oye, mira, en tu formación, la universidad y el ir a Granada a estudiar en la universidad se convirtió en una pieza fundamental, no simplemente, y vamos a hablar de eso, como estudiante de filología románica para entrar en contacto con los clásicos. No acabé, alguien ha dicho que me gradué, no. En el contacto con los clásicos, sino también desde el punto de vista humano, esa idea de que la educación no solo es información, sino formación, se cumple mucho en tu experiencia universitaria en Granada, ¿no? Es que fueron unos años realmente muy transformadores, es decir, era pasar de lo que se llamó luego el tardofranquismo, el último franquismo. Dice Fernando Savater que los que tenemos esa edad recordamos que hacía mucho frío en nuestra infancia, y es verdad, son sentimientos que han quedado luego. Para mí Granada no era Granada, Granada era Babilonia, era Nueva York. Era el lugar donde pasaban cosas que no pasaban en Úbeda, era un lugar donde no había familia, era un lugar donde uno tenía la llave de la pensión en el bolsillo, que es el objeto más maravilloso que he tenido nunca, una llave de mi casa, donde no me esperaba mi padre a las 10 de la noche. Y todo eso, yo que era un niño bastante cateto, bastante mitómano y muy dado a la admiración, y en Granada había gente muy admirable entonces, fue para mí una experiencia maravillosa. Yo siempre cuento, yo soy muy lector habitual de biografías, me gustan mucho las biografías, pero me salto siempre la infancia, porque en mi caso sé que es un poco raro, porque todos los poetas hablan siempre de que el territorio de la poesía y la patria del poeta es la infancia. No lo fue nunca en mi caso. No sé si tengo amnesia buscada o una suerte rara de olvido, pero cuando leo biografías de gente que me importa, yo hasta que no vuelven de la mili y echan el primer polvo no me interesan nada, ¿no? Así que me salto los primeros capítulos. Y Granada era eso, era Nueva York, Babilonia, era la gran ciudad, era el paraíso soñado por el niño que fui yo. Y nunca me defraudó. Cuando alguien habla de la entidad poética, el valor poético de tus canciones, quizá no sabe que eso no ocurre espontáneamente, sino que ocurre porque has sido un lector apasionado y te has formado en la poesía clásica, y eres un buen ejemplo de eso que decimos con frecuencia los poetas a los que nos gustan los clásicos. Yo desconfío de la gente que necesita contar con los dedos un verso para saber qué es un soneto. Para saber qué es un endecasílabo. En ese sentido, por ejemplo, detrás de todo el mundo en el que se va conformando tu atmósfera poética, hay poetas como Garcilaso, por ejemplo. ¿Qué opinión tienes de Garcilaso? Bueno, yo la égloga tercera, en esas edades, con 17 y 18 años, la poesía te la aprende, ya nadie se aprende los poemas, ¿no? Yo me sabía la égloga tercera, ya no me la sé, pero me sé el maravilloso comienzo. Y para mí Garcilaso es el primer poeta con un lenguaje completamente moderno y con un sentido de las aliteraciones. Lo leíamos por el libro de Dámaso Alonso, el maravilloso libro de Dámaso Alonso. Eran años en los que me perdone el rector,
no aprendíamos tanto en las aulas como en el bar de la facultad. Ahora creo que se aprende en los dos sitios, pero entonces en el bar se aprendía mucho. Los profesores del tardofranquismo, algunos eran eruditos, pero nosotros moralmente no los respetábamos demasiado por el papel que cumplían. Y lo que sí había era maestros 2 o 3 años mayores que nosotros que nos sacaban de las librerías de viejo o de las trastiendas libros prohibidos. A ustedes les parecerá absurdo que estuviera prohibido Neruda o Cernuda o Rafael Alberti, pero así era. Pero buscarlos y leerlos y que alguien nos los enseñara era una aventura maravillosamente apasionante. Y luego ya remontábamos y alguien te decía que Quevedo en un soneto decía la palabra puta 13 veces, y eso nos parecía una buenísima poesía, decir puta 13 veces en un soneto. Y íbamos a buscarla, porque claro, en los diccionarios era otra cosa, ¿no? Uno buscaba en el diccionario follar y decía soltar una ventosidad con ruido, ¿no? Y eso no nos parecía poesía. Quevedo sí. Pero al hablar de la erudición, en ese sentido, yo siempre me resisto a abandonar las palabras que pueden significar algo positivo a la gente que las malinterpreta. El saber no es una cuestión de academicismo estéril y desconectado con la sociedad. Y en ese sentido, el Joaquín Sabina, que escribe sus canciones, es alguien, por ejemplo, que se sabe a Garcilaso de memoria. ¿Recuerdas tú algún fragmento de Garcilaso de memoria? ¿Me vas a hacer lucirme? Venga. Trascamudaré alguna palabra. Cerca del prado, en soledad amena de verdes sauces, hay una espesura toda de hiedra revestida y llena que por el tronco va hasta la altura. Y así la teje arriba y encadena que el sol no haya paso a la verdura. Peinando sus cabellos de oro fino, una ninfa del agua domoraba la cabeza sacó, y el prado ameno vido de flores y de sombra lleno. Movióla el sitio umbroso, el manso viento, el suave olor de aquel florido suelo. Las aves en el fresco apartamiento vio descansar del trabajoso vuelo. Secaba entonces el terreno aliento, el sol subido en la mitad del cielo. Y hasta ahí puedo leer. Entonces, había en Granada un maestro que se llamaba don Emilio Orozco, que ha sido uno de los más importantes historiadores de la poesía española y de la poesía clásica española, y eso se nota. En ese sentido, yo creo que el joven alumno que de bar en bar y de clase en clase pues leyó a Quevedo y se lo aprendió de memoria, es el que después ha hecho algunos de los sonetos que forman parte de tu mundo literario personal, ¿no? Sí, pero yo creo que le he hecho mucho daño al soneto, y ahora lo digo completamente en serio, porque como hubo un sector del público que leyó mi libro de sonetos sin haber leído a Quevedo, después de leer los míos, en lugar de leer a Quevedo, se pusieron a escribir ellos sonetos. Y no pueden imaginarse ustedes las mierdas de soneto que recibo todos los días en mi casa. No. Te puedo asegurar que hay mucha gente que se acerca y dice, no, yo lo conozco a usted porque lo citó Joaquín Sabina, o yo lo he leído a usted después del prólogo del libro de Joaquín Sabina, o yo he leído a Quevedo para ver qué era eso del maestro clásico que tenía, ¿no? ¿Por qué no lees un par de sonetos? Vamos a ver. Este es mi favorito. Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas, el solo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas. Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a galeras los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales
no le siguen 2 puntos suspensivos. El moño, las pestañas, las pupilas, el peroné, la tibia, las narices, la frente, los tobillos, las axilas, el menisco, la aorta, las varices, la garganta, los párpados, las cejas, las plantas de los pies, la comisura, los cabellos, el coxis, las orejas, los nervios, la matriz, la dentadura, las encías, las nalgas, los tendones, la rabadilla, el vientre, las costillas, los húmeros, el pubis, los talones, la clavícula, el cráneo, la papada, el clítoris, el alma, las cosquillas. Esa es mi patria. Alrededor no hay nada. Como muestra basta un pezón. Yo dudaba antes de los tecnócratas y yo confesaba que no me hice poeta para saber hacer un endecasílabo perfecto, sino porque recogí una herencia de gente como Antonio Machado, como Federico García Lorca, como Rafael Alberti, como Miguel Hernández, que para mí en los años 70 eran el símbolo de la libertad, y yo me hice profesor de literatura no para poner una nota al pie de página perfecta, sino porque estoy convencido que las humanidades son una reivindicación de la emancipación humana y una reivindicación de la historia y del conocimiento humano enfocado a la libertad, y en ese sentido no comprendo a los que quieren confundir el saber con una tecnocracia, ¿no? Me parece que tú tampoco, porque en medio de Garcilaso y de Quevedo, en aquellos años universitarios, entras en contacto con la política, empiezas a acercarte al Partido Comunista, aunque les cuesta trabajo acercarse porque ya tenías unas costumbres un poco sospechosas, y eso acaba en el exilio. Quiero que recuerdes también esos momentos de compromiso político y de lucha antifranquista en la universidad. Bueno, yo era un descerebrado. Yo cuando llegué a Granada, al tercer o cuarto día, vi una manifestación y me metí. Y era pro Gibraltar español. A la semana me metí en la Tuna. Y un mes después en el Partido Comunista. Así que imagínense ustedes qué modo tengo yo de tomarme en serio, ¿no? El Partido Comunista, como lo ha contado tantísima gente, era lo único que organizaba el antifranquismo. Y además no éramos tantos como dicen ahora los que no eran, ¿no? En la Facultad de Granada no pasábamos de 7 o 8, en la Facultad de Letras. Y la verdad es que era, por un lado, muy excitante, por otro lado tenía un cierto peligro. Lo de mi exilio es un exilio muy relativo. Hubo un estado de excepción, detuvieron a la gente. Yo, como tenía padre policía, me fui a mi pueblo creyendo que ahí estaba a salvo. Así que llamaron a don Jerónimo y le dijeron: detenga a su hijo y tráigalo. Mi padre pasó el día más horroroso de su vida y yo empecé a respetarlo ese día. Y luego yo tenía que irme a la mili. Habían empezado a detener también a la gente y yo me podía haber quedado, porque habíamos puesto una cosita muy inocente de la época que se llamaba cóctel Molotov en un sitio que también está muy de actualidad, que se llama el Banco de Bilbao. Y entonces empezaron a detener a gente y yo ya sabía que no podía ir a mi pueblo y sabía que si me iba a la mili, pues me iban a detener. No podía quedarme escondido unos meses a ver qué pasaba, como hicieron otros. Y además tenía una novia estupenda, la minifalda más hermosa de Granada, inglesa, que se llamaba Leslie, así que me fui. Pero era un exilio mitad voluntario, mitad cobarde. Nada heroico, quiero decir. Sí, que la historia de que tu padre te tuvo que detener por mandato de la superioridad es cierta, eso no es un invento ni una leyenda. No, claro que no, es absolutamente cierto. Pero fue una detención. Yo en realidad estaba un poco cabreado porque a mí, en lugar de meterme un mes o unas semanas, como metieron a mis compañeros, me mandaron desterrado a Úbeda y yo me sentía muy ninguneado, porque entonces no gustaba mucho decir que habíamos estado en la cárcel y que nos habían torturado, ¿no? Oye, Joaquín, a partir de ahí te vas a Londres y allí
se acaba de formar tu conocimiento de la música contemporánea, de lo que se estaba haciendo en otros países, tan importante como saberse a Garcilaso o haber leído a Quevedo es haber oído la obra también de otros maestros. ¿Cuáles han sido los músicos que más han influido en tu formación? Bueno, en Granada y en España, antes de salir, el que más influyó fue Georges Brassens, porque por su cinismo, su rigor y su modo de querer a los que más necesitaban ser queridos, ¿no? Y porque es un bisturí, un escalpelo en el uso del francés más literario y más irónico. Y luego ya en Londres descubro a Bob Dylan y a Leonard Cohen, que cada uno en su estilo, yo creo que son unos grandísimos poetas contemporáneos que espero que le den el Nobel de una puta vez ya, que llevan muchos años siendo candidatos. A Cohen le dieron el Cervantes, muy merecido, ¿no? Y son cantantes que aguantan una lectura aún sin música. Leonard Cohen era novelista y poeta y vivía en una isla griega, medio de hippie, y oía por la radio de los marines canciones y oyó a Dylan. Y pensó, si con esa voz canta así, yo también puedo. Eso pensé yo cuando los oía los dos. Cuando trabajas eres muy riguroso, con el rigor del poeta más exquisito. Yo te veo cambiar 10 palabras por minuto, no acabas nunca un borrador. El oficio es muy importante en ese sentido, corrigiendo, pero hay una el arte es siempre comunicación y es conocimiento, y el conocimiento es comunicación, y es el lector el que consigue que el hecho literario se haga verdad cuando hace suyo el poema, o es el público el que hace que el hecho musical sea de verdad cuando oye la canción y la hace suya, ¿no? Hay una diferencia clara entre la poesía y la canción a la hora de hablar de la comunicación, y es que la comunicación se multiplica por 1000. Y por eso quería preguntarte, ¿qué sientes cuando sales a la Plaza de Toros de las Ventas o a la Plaza del Zócalo en México o al Estadio del Boca en Buenos Aires y te encuentras a miles y miles de personas coreando una canción que has escrito en la soledad, en tu cuarto, y cambiando 10 palabras por minuto? Es muy difícil contestar a eso, porque digas lo que digas, pareces un falso modesto o un gilipollas o las dos cosas. Es decir, yo creo que la canción es un género mágico que viaja, que hace una biografía en la memoria sentimental de la gente como no lo hace nada, pero no creo que el cantante o que el que la escribe sea un mago. Sí creo en la magia del género. Yo me pongo un bombín para que el que canta en el escenario, cuando baja, se quita el bombín y ya no es ese que estaba cantando en el escenario. Y a lo mejor soy un gilipollas, pero cuando creo que no, es porque creo que, no porque yo sea nada especial, sino que hay un chip que tengo que hace que realmente cuando bajo se me olvida absolutamente eso que ha sucedido en esa plaza o en ese teatro o lo que sea, y me gusta mucho ser el hombre invisible, y la soledad me gusta infinitamente más de lo que la gente cree, cosa que tú sabes muy bien porque eres mi amigo, ¿no? Y es difícil, pero tú también hablabas, es verdad que la canción es un género absolutamente comunicable, sin comunicación no existe, ¿no? Pero por eso tú y yo estamos tan en contra de algunos caprichos de juventud, como es la poesía hermética o la poesía excesivamente vanguardista o la poesía incomprensible. Y me estaba acordando, oyéndote, de una anécdota de nuestro queridísimo Ángel González, que estaba una noche en mi casa y yo le había dicho que había estado leyendo a Paul Celan y que me parecía incomprensible y que no me calentaba el corazón. Entonces Ángel, que estaba ya en una edad que había decidido solo leer a los poetas que verdaderamente lo emocionaban y no callarse nada, me dijo que
por se le haría un coñazo incomprensible. Se fue a dormir a una habitación que había en mi casa y a las 3 o 4 horas mi mujer y yo empezamos a pelearnos a gritos. Y entonces Ángel salió en calzoncillo a ver qué pasaba. Y me oyó a mí decir en el salón: «¡Es que no entiendo nada!». Y dijo Ángel: «¿Qué pasa? ¿Ha vuelto a leer a Paul Celan?». Oye, no sé. Es una tontería preguntar qué canción tuya prefieres, pero lo que sí puedo invitarte es a que nos leas una canción. Pues yo voy a leer una que me gusta muchísimo, porque no sé dónde está. Esta lo leí esta mañana, ¿no? La puedes leer di otra vez. algo mientras. La puedes leer otra vez. A mí me gusta esta. Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clown y un alma en almoneda, una hispana Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato. Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis 3 mosqueteros, mi Tintín, mi Yoyo, mi Azulete, mi 7 de copas, el zaguán donde te desnudes sin quitarte la ropa, mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Quiero, para irte terminando, quiero preguntar también sobre una de tus últimas facetas, que es la colaboración en la prensa. Durante mucho tiempo, a lo largo del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, fue muy común la colaboración en la prensa de los poetas para opinar sobre la actualidad. Eso se perdió y ahora lo estáis recuperando tú y Alfonso Usía. Sí. Bueno, lo que has publicado en Interview, lo que has publicado en Público, ahora en Infolibre, Tinta Libre. Yo siempre recuerdo, como una de las genialidades de la poesía española decimonónica, fue un poemita breve de Manuel del Palacio, que era funcionario de un ministerio, y en el año 98, el ministro, que se llamaba Grande, veía unas coplas corrosivas contra él constantemente en medio de toda la crisis del 98, y ya un día desesperado dice: ¿pero quién es este canalla y tal? Si lo tiene usted trabajando ahí al lado, si es funcionario es oficinista de este ministerio. Y entonces firmó el cese inmediato y lo echó, ¿no? Y Manuel del Palacio al día siguiente publicó un pequeño poema que decía: se llama Grande y es chico, fue ministro porque sí, y en 4 meses y pico perdió Cuba, Puerto Rico, a Filipinas y a mí. Es un botón de lo que era la tradición la tradición de la poesía crítica en los periódicos. Quiero que me hables de eso y de la necesidad de opinar sobre esta realidad que estamos sufriendo, ¿no? Pero además a los grandes poetas, yo recuerdo el maravilloso descubrimiento que fue oír a Paco Ibáñez cantar a Góngora y a Quevedo. Pero no eran las soledades ni los grandes sonetos de Quevedo, eran letrillas, muchas veces letrillas satíricas maravillosas. Y luego yo, que he sido siempre chamarilero y me ha gustado ir al rastro o ver periódicos antiguos, siempre aparecían con seudónimos poetas importantes de su tiempo comentando la realidad de un modo feroz. A mí me gustaba mucho eso, y teniendo en cuenta además que me ha costado siempre horrores escribir en prosa por un prurito de buscar cada adjetivo, y al final salía una cosa pedante e insoportable, ¿no? Y entonces es más divertido de oficio hacer décimas o sonetos o tercetos encadenados
y rellenarlos al modo crucigrama, buscando rimas divertidas, comentando la realidad. Y también te da pie a opinar y a estar en los periódicos haciendo algo tan raro, tan obsoleto y tan fuera de moda como versos satíricos a sílabas juntadas, caes gran maestría. Pero quiero leer un trocillo de prosa para despedirnos, ¿no? Sí, eso. Es de los pocos que he hecho en prosa porque me cuesta mucho. A los 14, parece que fue ayer, el rey Melchor se lo hizo bien conmigo y me trajo por fin una guitarra. Aquel adolescente ensimismado que era yo con granos y complejos, en lugar de empollar física y química, mataba las horas rimando en un cuaderno a rayas versos llenos de odio contra el mundo y los espejos. El mundo, lejos de sentirse aludido, seguía girando, que es lo suyo, desdeñoso, sin importarle un carajo mi existencia. Y los espejos, cabrones, en vez de consolarme con mentiras más o menos piadosas, me sostenían cruelmente la mirada. Vivía en un sitio que se llamaba Úbeda. Algunas noches, mientras mis padres dormían, me daban las 10 y las 11 y las 12 y la 1, practicando con sordina en mi flamante guitarra los acordes de Blanca y radiante va la novia, o iniciándome en el furtivo y noble arte de la masturbación, o suspirando por mi vecina, una rubia de bote que suspiraba por un idiota moreno que tenía una bici de carreras y jugaba al baloncesto. Solo se me ocurrían 3 maneras de atraer su atención: triunfar en el toreo, atracar un banco o suicidarme. Lo malo era que las 3 exigían una sobredosis de valor que yo, ay de mí, no poseía. Yo poseía mi cuaderno a rayas cada vez más lleno de ripios contra el mundo, mi guitarra cada vez más desafinada y un plano del paraíso que resultó ser falso. Y la vida previsible y anodina como una tarde de lluvia en blanco y negro. Pero en la pantalla del ideal cinema, cuando no daban una de romanos, el viento golfo de Manhattan le subía la falda a Marilyn y era domingo y no había clase y los niños de provincia soñábamos despiertos y en tecnicolor con pájaros que volaban y se comían el mundo. Y el mundo que querían comerse los pájaros que anidaban en mi cabeza, pongamos que se llamaba Madrid. Así que un día me subí sin billete de vuelta al vagón de tercera de uno de aquellos sucios trenes que iban hacia el norte, me apeé en la estación de Atocha y aprendí que las malas compañías no son tan malas y que se puede crecer al revés de los adultos, y supe al fin a qué saben los aplausos y los besos y el alcohol y la resaca y el humo y la ceniza y lo que queda después de los aplausos y los besos y el alcohol y la resaca y el humo y la ceniza. Tal vez por eso mis canciones quieren ser un mapamundi del deseo, un inventario de la duda, 7 crisantemos con espinas. Y cuando las cartas vienen malas y amenaza tormenta y los dioses se ponen intratables y los hoteles no son dulces y todas las calles se llaman melancolía, todavía fantaseo con debutar sin picadores o con desvalijar sucursales de Banesto o con probar mi suerte a la ruleta rusa, pero ahora, en lugar de tirarme en las ventas de espontáneo o de remitirle una carta póstuma a Garzón o de ahorrar para una Smith & Wesson del especial, escribo en tecnicolor la canción de las noches perdidas para vengarme de tantas tardes de lluvia en blanco y negro, de tantos hombres de traje gris, de tantas rubias de bote que se van con idiotas morenos que juegan al baloncesto, de tantas bocas adorables que nunca fueron mías, que nunca serán mías. Pero no me quejo, tengo amigos y memoria y risas y trenes y bares y una mala salud de hierro, y de cuando en cuando una rubia de bote me tira un beso desde el público, aprovechando un despiste de su novio, ese idiota moreno que juega al baloncesto. Muchísimas gracias.